Este es un tema que hemos tocado en diferentes ocasiones con distintas direcciones, pero siempre con la misma base. Y yo quisiera que ustedes fueran atentos para este mensaje, porque nos va a ayudar mucho en nuestra vida como cristianos. Acompáñenme a la primera carta de Pedro. En el capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro 2, 4. Recuerde que yo estoy usando la versión de Reina Valera actualizada. Usted sígame en la versión que tenga ahí en sus manos o en su celular, y espero que su celular sí esté viendo la Biblia y no esté chateando. Primera de Pedro 2, 4 dice: acercándose a él, ¿quién es él? Jesucristo, la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres. ¿A qué hombre se refiere? Bueno, se está refiriendo el apóstol Pedro a todos aquellos que en su naturaleza humana, que no conocen al Señor, casi por inercia rechazan el mensaje de Cristo. Pero también se está refiriendo a quienes lo sacrificaron, ¿verdad? Dice: ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Estos versículos hablan de algo muy apasionante, mis hermanos. El apóstol afirma, Pedro, que somos la iglesia, la casa espiritual, el cuerpo de Jesucristo, y aquí nos compara como piedras vivas. Si ustedes recuerdan, en la Escritura a los creyentes se nos identifica de diferentes maneras: como templo, en este caso piedras, también como hijos, como ovejas, como muchas otras cosas que en este momento no vienen a mi memoria, pero es una manera de identificarnos porque cada una de estas características están en nosotros. Y el apóstol habla de que en este cuerpo somos edificados. Haga de cuenta que estamos ahora sí que unos a otros pegados, amalgamados, como un cuerpo, como un templo. Se dice como analogía que somos una especie de piedras o ladrillitos, que la mezcla que nos une es el Espíritu Santo. A manera de analogía, ahí somos una casa espiritual. Y dice que para ser un sacerdocio santo, mis hermanos, esto implica una condición muy especial. Primero, identifíquese como parte del cuerpo de Cristo, que está usted siendo edificado. ¿En quién? En Cristo, para ser santo. Y cuando habla de sacerdocio, está hablando del sacerdote que tenía que entrar al lugar santo y lugar santísimo en los momentos en que tenía que hacer las actividades propias de expiación o de hacer cambio en el lugar santo, del pan de la proposición. Todas las actividades que hacía un sacerdote tenían en unas condiciones específicas, especiales, de tal manera que si este sacerdote no entraba en la condición espiritual, moral, de santidad, caía muerto. Por eso tenían ellos que amarrarle cascabeles a sus filactelias, de tal manera que y lo amarraban de un tobillo, y si se dejaban de oír los cascabelitos o este ruido, ¿qué cree que pasaba? Pues ya no se movía. Decían: este ya caminó, o mejor dicho, ya no caminó, y lo jalaban. Imagínense que nosotros estuviésemos bajo la ley. ¡Qué terrible! No es bajo la gracia, pero la gracia no es para abusar de ella. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Entonces, para ser un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios, ¿qué? Espirituales. No dice carnales, no dice materiales, no dice a la manera como nosotros estemos esperando o creyendo.
espirituales, agradables a Dios por medio de Jesús. Bien, yo casi podría pensar que todavía en Pedro resonaban esas palabras de Jesús cuando le fue revelado el Señor como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando le dice: y tú eres esa piedrecita sobre esta piedra, esta roca, cuando le acaba de confesar como el Cristo, el Hijo de Dios viviente, edificaré mi iglesia. Y bueno, ahí es donde Pedro entendió precisamente este proceso, ¿verdad? De cómo los creyentes vamos a ser edificados. Y nuestras ofrendas, en este caso, lo que nosotros le ofrendamos a nuestro Señor, nuestra vida completa, todo lo que representa lo que le quieras dar al Señor en ti, consiste en sacrificios espirituales por medio de Jesús. ¿Quién es el que pone el querer como el hacer en tu vida? Tiene que ser el Señor. Por eso es importante saber que los únicos sacrificios aceptables a Dios son espirituales. Tienen que tener precisamente esa característica. No son sentimentales, no son emocionales, no son de ninguna manera materiales, no son en la carne. Y esta convicción, este conocimiento va a derrumbar la doctrina del mucho hacer para la obra de Dios. Esa parte que te dicen: el que no sirve, no sirve. Haz cosas buenas para Dios. Bueno, todo eso parece que se escucha bien, se escucha a consagración, pero no es precisamente lo que significa. Porque ese sentir de muchos creyentes de pretender por medio del servicio o por medio de sus obras agradar a Dios, ganar algún favor especial, presumir talentos o incluso cubrir pecados es muy delicado, mis hermanos. Porque no va a ser jamás el creyente el que hace esta ofrenda a través de su servicio, o a través de sus recursos, o a través de su disposición. Tiene que ser Jesucristo guiado por su Santo Espíritu, donde el oferente, o sea tú, lo que vas a hacer es lo que el Señor te diga que hagas. En otras palabras, tú eres el que solamente va a hacer lo que tienes que hacer. ¿Qué va a suceder cuando lleguemos delante del Señor? Cuando te diga: pasa, siervo fiel, ¿qué te va a decir? Solo hiciste lo que tenías que hacer. Y estos sacrificios tienen que ser espirituales. Tenemos que entender que el Señor jamás va a aceptar nada que no provenga de Él mismo, mis hermanos. El Señor es el que va a poner en ti el hacer, el querer. El Señor es el que va a trazar los caminos. El Señor es el que te va a decir cómo presentarte delante de Él. No va a ser tu predisposición, tu imaginación o alguna doctrina que te lleve a este tipo de conocimiento. Necesitamos entender que de nosotros no puede surgir nada bueno que agrade al Señor. ¿Quién es el único que agrada a Dios? ¿A quién le dijo: este es mi Hijo en el cual me complazco? A Jesucristo. La traducción completa es: este es mi Hijo en el cual me complazco y me complaceré. De tal manera que el Señor siempre se va a complacer en quien llegue de la mano de su Hijo y tenga el carácter de su Hijo. Por eso Juan dijo: es necesario que yo mengüe y que Él sea ¿qué? Exaltado. Entonces los sacrificios son por medio ¿de quién? De Jesucristo. Ahora vaya conmigo a 2 de Corintios 3:4, por favor, para que vean ustedes de qué manera el apóstol Pablo lo entendía y cómo lo enseñó. 2 de Corintios 3, versículo 4. Dice así: y tal confianza tenemos mediante Cristo. ¿Mediante quién? Nuevamente, para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. ¿Se fija cómo lo confirma el apóstol Pablo en este pasaje? Aquí está claramente expresado quién nos habilita, quién nos capacita, quiénes somos y quién es Dios, de quién es la obra. Que nuestra competencia proviene solamente del Señor, no de nuestras capacidades, no de habilidades personales, no de talentos, no de la decisión de un pastor.
¿Por qué digo esto? Porque es muy fácil que a un pastor se le haga sencillo porque alguien le cae bien o puede favorecerlo de alguna manera o simplemente no tiene discernimiento, poner a las personas a servir o poner a las personas a hacer algo dentro de la iglesia cuando no están en las condiciones espirituales o de madurez que tiene que tener alguien para ofrecer sacrificios ¿qué? Espirituales. Entonces tampoco va a ser una dependencia a la doctrina denominacional. No, mis hermanos, Dios es el que capacita, Dios es el que prueba, Dios es el que provee, Dios es el que envía. De ahí la importancia que la primera experiencia en la vida espiritual después de la salvación sea para cada uno de nosotros la consagración. Y le voy a explicar por qué. Es decir, que en el momento que una persona es salva, ¿usted es salvo? Bueno, hay como 10, al rato los evangelizo. ¿Usted es salvo? Bueno, en el momento que una persona es salva, debe consagrarse a Dios. Haber ignorado este conocimiento o al enseñado mal, usarlo mal, ha determinado la ausencia de santidad, de obediencia y de verdadera consagración dentro de la iglesia. Lamentablemente, el formato congregacional o sumado a los modelos de liderazgo se ha hecho creer que consagrarse a Dios es convertirse en un activista religioso, alguien que puede hacer muchas cosas, que tiene muchas capacidades naturales y que está dispuesto a todo lo que haya que hacer dentro de una congregación. Y de repente ves hermanos sinceros tratando de agradar a Dios, buscar el favor de Dios o buscar el favor de su pastor, haciendo muchas cosas y como dije, son sinceros, pero están sinceramente equivocados, porque están sinceramente mal enseñados. De tal manera que son estos hermanos que para todo levantan la mano, y no con eso estoy diciendo que sea malo que alguien desee servir. Quien desea servir al Señor, buena obra desea. Pero es necesario tener ciertas características que el mismo Señor va a poner en tu corazón, y este es otro tema en 1 Timoteo 3, pero que eso va a determinar nuestro servicio al Señor. De tal manera que cuando se tiene esta imagen o esta creencia de pensar que por cuanto más hacemos, más consagrados somos, esa es la más hábil patraña del enemigo en la propia casa del Señor. Eso te va a desviar del verdadero propósito por el cual el Señor te ha traído a su luz admirable y te ha injertado en el cuerpo de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque alguien que tiene buena voluntad, deseos de servir, se convierte en un creyente inestable y fluctuante, es precisamente lo que va a generar el que no esté bien cimentado en la fe, que no tenga la oportunidad de ser desarrollado en los dones espirituales que el mismo Señor va a poner en él. ¿Sabía usted que de momento que usted nació de nuevo, el Espíritu Santo le proveyó de don? Y no solamente en algunos casos de un solo don, pero son dones espirituales otorgados por gracia, por eso son dones. En 1 Timoteo 3:6 yo lo leo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, instruyendo a este joven pastor, cuando le está hablando acerca de las características precisamente de un servidor, de un siervo, dice: no un neófito, o sea, no un nuevo en la fe, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Y esta es la condenación de aquel que sin las capacidades desarrolladas, sin la enseñanza previa, entonces piensa que por hacer algo, ve los ministerios, se impacta, se impresiona y dice: yo quiero hacer eso, yo quiero hacer aquello. Y no se da la oportunidad de ser guiado. Lo que hacemos en esta iglesia es, sí, muchas convocatorias al servicio. Necesitamos que usted sea edificado, necesitamos que usted sea preparado para la obra del ministerio, pero para que usted sirva al Señor de manera ¿cómo? Correcta, para que pueda ofrecer sus sacrificios espirituales de una manera sincera, porque lo otro solamente va a significar hacer cosas, mi hermano, y convertirte hasta en un dependiente o un siervo particular de un pastor, de un mal líder.
Y tú estás complacido en eso porque piensas que así debe ser. Pastor, ¿qué hago? Pastor, ¿qué se necesita? Aquí subo, bajo, le mastico su chicle mientras usted bosteza. Dígame qué hago, dígame. Mis hermanos, no se trata de eso. Entonces, pregúnteme, ¿qué significa consagrarse al Señor? Si es la pregunta, ¿verdad? Si no es lo otro, ¿qué es? Consagración a Dios, escuche bien, es el acto por el cual un creyente se aparta, o sea, aparta su tiempo, aparta sus esfuerzos, porque esto requiere esfuerzo, requiere tiempo. Bueno, se aparta para ofrendar su servicio en el ejercicio de su fe, dando culto a su Señor de la manera como Dios lo ha dispuesto. ¿Sí se entendió? ¿O lo repito? Es el acto por el cual el creyente se aparta, ha sido apartado por Dios, es un santo del Señor, para ofrendar su servicio en el ejercicio de su fe, dando culto a Dios, pero de la manera como Él lo ha dispuesto. La consagración a Dios de un creyente debe ser la respuesta legítima, justa, voluntaria y racional al estar agradecido por haber recibido una salvación tan grande, reconociendo en Él esa dicha de haber experimentado su amor y su gracia. Eso es consagrarse a Dios. No es un pago, no es una inversión, no es una plataforma para verme. Y a partir de la regeneración, ¿qué es la regeneración? El nuevo nacimiento, bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces el propósito de la consagración, ¿en qué se va a hacer evidente? En su crecimiento espiritual. Porque lo primero que va a poner en el corazón esta persona es aprender, conocer a Jesús, conocer la palabra de Dios, conocer acerca del servicio dentro de la iglesia, conocer acerca de los dones espirituales. Y esto solamente va a ser posible como resultado de una relación plena, permanente, constante y creciente con Dios. Si tú no estás cercano a la palabra de Dios, si tú no buscas al Señor, no vas a poder generar nada, porque no va a haber nada que tú estés llevando a tu tesoro, a tu corazón, para que de ahí después el Espíritu Santo tome y saque todo aquello que Él desea que tú procedas a hacer. Y así es como la justificación por la fe es perfeccionada en el creyente, desarrollando una vida congruente a su fe, donde su conducta va a expresar su nueva naturaleza en todas sus actividades. ¿En cuántas? No solamente en la iglesia, mi hermano. Como lo digo constantemente, aquí nos vemos bien, nos vemos hasta guapos, nos vemos así como muy resplandecientes, nuestra fe casi inunda, ¿verdad?, del corazón. Sí está bien, mi hermano, pero la evidencia se va a dar afuera, en el trato con tus semejantes, en la manera como te expresas, en la manera como actúas, como decides. Y evidentemente se va a reflejar en la relación con la iglesia, con tus hermanos. De ahí la importancia que los creyentes propongan en su corazón, porque esto es algo que implica una decisión personal. La consagración es personal, mi hermano, es individual. El Señor nos da todos los elementos y recursos espirituales para lograrlo. Pero ¿de quién es la decisión de consagrarse? Dígame. De usted, claro, es mía. Y eso lo tenemos que poner como una propuesta clara en el corazón de hacer cambios significativos en nuestras conductas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Vamos a tener que renunciar a muchas cosas que traemos arrastrando del pasado, o de quizás de algunas doctrinas o filosofías que en un momento dado nos afectaron, nos influyeron. ¿Por qué? Porque ahora estamos siendo transformados, estamos siendo cambiados. Esto significa voluntariamente manifestar los frutos dignos del arrepentimiento que te llevaron a recibir el perdón de Dios. Frutos dignos de arrepentimiento que honren al Señor. Convencido de a quién perteneces. ¿De quién eres, mi hermano? ¿A quién perteneces? ¿Quién te compró? Entonces tú no tienes nada. Tú no eres nadie si no está Cristo de por medio.
y convencido de a quién perteneces y la meta que persigues. ¿Sí persigues una meta? Sí. Bueno, desde el momento que fuiste redimido por la sangre de Cristo, ahora la decisión de menguar, de negarte personalmente, es lo que te va a permitir ceder tu voluntad para sujetarla incondicionalmente a la voluntad de Dios. Eso es consagración. Lo estoy diciendo de diferentes formas. En Romanos 12, vaya conmigo, el apóstol Pablo nos hace una pequeña síntesis de lo que es la verdadera consagración. Romanos 12:1, por favor. Así que hermanos, está hablando la iglesia, ¿verdad? Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Así se traduce en esta versión. Lo primero que vamos a notar es que esta exhortación mandato, porque tiene ambas direcciones, está dirigida a cristianos, cuando habla hermanos. Y a manera de ruego, Pablo manda que al haber experimentado las misericordias de Dios, ¿cuáles misericordias? El que tienes trabajo, el que te va muy bien, el que ya tienes las cosas diferentes. No, mi hermano, al haber experimentado las misericordias de Dios, su gracia, su amor, su justicia, su redención, su justificación, su salvación, en reconocimiento a todas esas bondades inmerecidas, ahora presentes tu vida como sacrificio vivo, santo y agradable al Padre. Algo, mi hermano, que a causa de la, quizás a veces, desviación doctrinal o ignorancia, cada vez está más ausente del corazón de la iglesia. ¿Por qué? Porque al no discernir la soberanía y la santidad de Dios, o sea, al no discernir que el Señor es soberano, que Él está por encima de todas las cosas, que Él tiene control sobre todas las cosas, incluyendo nuestras vidas, obviamente, y su santidad, que es una santidad inmaculada, a la cual nosotros no tenemos acceso de no haber sido por el sacrificio de Jesús. Bueno, al no discernir esto, tampoco han entendido que son templo del Espíritu de Dios y que ese templo se tiene que guardar y que su corazón tiene que estar en el orden, en la santidad, la obediencia y dignidad de quien presumimos ahí vive. ¿Cuántas veces has pensado o dices o estás seguro de que Cristo vive en ti? ¿Quién puede asegurar que Cristo vive en él? Dígame. Todos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Sin embargo, la pregunta es, ¿tu corazón está en las condiciones para que Cristo viva ahí? ¿Qué haces cuando recibes una visita? Por muy a que te caiga mal, pues le das una limpiadita. Por ahí por donde la suegra no mire, dicen, ¿verdad? Aquí en México. Bueno, ¿ustedes creen que nosotros estamos para estar haciendo una limpieza por encima, considerando que el Señor está ahí? Además, les voy a decir algo que pues les va a aportar mucho. ¿Quién es el que limpia? ¿Tú o Dios? El Señor. Lo único que tienes que hacer es dejarte llevar en obediencia por lo que el Señor está haciendo en tu vida, te está santificando, para que ese corazón permanezca en las condiciones de que el Señor esté ahí cómodamente, que el Señor se sienta agradado de estar viviendo en tu corazón. Por eso Pablo exhorta a los hijos de Dios a rendir su cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? Porque es el lugar donde se hacen evidente todas las cosas que pensamos. Es presentarse a sí mismos como una ofrenda, bajo la convicción que rendición es consagración. Y esto es por la nueva vida que tienes en Cristo. ¿Qué representa? Una entrega personal, voluntaria,
donde cedes tus derechos a Dios, renunciando a los tuyos y rechazando todo lo que provenga de tu carnalidad, de tu naturaleza caída. ¿Cuántos saben que su naturaleza caída sigue ahí tratando de hacerse evidente todos los días, en cualquier momento? Todos, mis hermanos. Ahora, el hecho de que esté ahí significa que tenga que estar viva, que tenga que estarse evidenciando, manifestando, o ahí sí tú eres el que actúas para poder estar rechazando y poder estar, ahora sí que sujetando las pasiones desordenadas para actuar como verdadero cristiano. ¿Sí o no? ¿Tenemos la capacidad para hacerlo? Sí, porque el Señor es el que nos equipa. Si alguien dice, es que yo soy así y no puedo cambiar. No quieres hacerlo. Estás en desobediencia. Estás ofendiendo a Dios. Voluntariamente no estás decidido a consagrarte, a entregar nada. Pero sí dices que Cristo vive en ti. Eso es una incongruencia. Por tanto, el apóstol les anima a presentarse a sí mismos, considerando que es el cuerpo el que hará evidente la maldad que anida el alma, que rige el corazón del hombre. Acuérdense que este solamente es un envase que va a reaccionar de acuerdo a lo que tu alma le mande. Así que más que una exhortación, lo que está haciendo el apóstol es un mandato a la iglesia a presentarse ante Dios en la condición espiritual, moral, física, que por gracia, debido al lavamiento de su pecado, han alcanzado. O sea, el Señor, dicho de otra manera, considerando la obra de redención y regeneración en Cristo, considerando la dirección del Espíritu Santo en tu vida, ahora sí te es posible consagrarte delante de Dios. No hay pretextos. ¿O alguien puede elevar una justificación para hacer las cosas que ofenden a Dios? El apóstol Pablo lo expresó de esta manera a la iglesia de Éfeso, que obviamente es a toda la iglesia universal. Vaya conmigo a Efesios 4:17. ¿Ya lo tiene? 4:17, Efesios. Dice así: esto digo e insisto en el Señor. Imagínense lo que Pablo está enfatizando: que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes. Aquí está haciendo él un contraste con la vida anterior que todos llevábamos. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda la sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Sí, esa es la condición de quien no conoce a Dios. Dice, pero ustedes no han aprendido así a Cristo. ¿No se siente bien con esa palabra, con esa frase? Pero ustedes no. Y hay quien se pudo haber identificado quizás con lo primero. Pero el apóstol Pablo dice, pero ustedes no. Dice, si en verdad le han oído y han sido enseñados en él. O sea, si en verdad has escuchado las palabras del Señor, las has puesto por obra y has sido enseñado, has sido edificado en esa palabra. Yo le pregunto, ¿usted ha sido enseñado en la palabra fiel del Señor? Sí, hermano. Ese es nuestro compromiso en casa de oración. Para que no haya nada que quede en el tintero, o sea, que no haya nada que usted pueda decir, no, es que no me dijeron, es que no sabía. No, mi hermano, aquí la ignorancia es otra. Recuerde que está la ignorancia por no saber, pero está la ignorancia por saber y hacer de lado. Y ahí es donde ya entra su carne. Por eso dice Pablo, si en verdad le han oído y han sido enseñados en él, así como la verdad está en Jesús. De tal manera que no hay justificación alguna para poder nosotros seguir actuando como los gentiles, como quien no conoce a Dios. Si usted tiene actividades, si tiene reacciones, si tiene palabras, si tiene gestos, miradas que echan de ver o dan evidencia de lo que usted era antes de decir que es cristiano, algo anda mal. Y bastante mal. Algo está mal en ese corazón. O algo no ha pasado en ese corazón. Y por eso, pues de ahí las preguntas. Recuerde que a mí me gusta interactuar un poco.
¿Usted está consciente de la santidad de Dios? Vea la pregunta. ¿Están conscientes de la santidad de Dios? ¿Reconocen haber sido alcanzados por su misericordia? ¿Creen que han aprendido conforme a la verdad en Cristo? ¿Sabe que al haber alcanzado salvación y ser justificado ahora el Espíritu Santo es el que le guía? Entonces este mandato es para usted, porque usted es un hijo de Dios. De manera que si desea agradar a Dios, aunque ya vimos que el único que le agrada es Jesucristo, bueno, pues tiene que menguar. Debe ser sensible a las demandas del Señor. Y entonces así poder presentar su vida como una ofrenda permanente de olor grato a Él. Eso es consagración. ¿Qué significa esto? Renunciar a todos sus deseos sensuales que en alguna ocasión dominaron su vida. ¿Cuáles son los deseos sensuales? Lo que tiene que ver con sus emociones, con sus sentimientos, con su manera de pensar anterior. ¿Es usted una nueva criatura? ¿Sí o no? Bueno, recuerden que no estoy regañando, estoy tratando de edificarles, de que usted se dé cuenta el lugar que tiene delante de Dios, que usted se dé cuenta que el Señor ya lo hizo todo y que lo único que tiene que hacer usted, ¿qué es? Diga la palabra mágica. Ah, sí se la sabe. Entonces, bueno, todo eso que le hacía pecar deliberadamente, sin avergonzarse, sin remordimiento por haber ofendido a Dios y por haber alterado la vida de muchas personas a su alrededor, todo eso tiene que ser hecho, borrado, un hecho pasado. Hay una figura muy interesante en el Antiguo Pacto que nos muestra el verdadero sentido de la consagración delante de Dios. Y como una figura lo vamos a ver en este momento. Vaya conmigo a Levítico 1:1, por favor. Levítico 1, versículo 1 dice así: el Señor llamó a Moisés. ¿Quién lo llamó? Dios. Y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Recuerde que ahí era donde el Señor se reunía con su siervo Moisés para darle instrucciones al pueblo, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al Señor, esta será del ganado vacuno u ovino, o sea, un toro o una oveja. Si su ofrenda es holocausto de ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá, vea la palabra, voluntariamente, delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación por él. Entonces degollará el novillo en presencia del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre rociándola por encima y alrededor del altar, que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Después desollará la víctima del holocausto, la cortará en pedazos. Luego los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, acomodarán la leña sobre el fuego. Después los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán los pedazos, la cabeza y el sebo encima de la leña que está en el fuego sobre el altar. El sacerdote lavará con agua las vísceras y las piernas y las hará arder todas sobre el altar en un holocausto, una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Bien. Los israelitas, para expiar su pecado, usted sabe que tenían que hacerlo cada año. Eso era la sombra, la figura de lo que vendría en Cristo Jesús. Y de esta manera, de una manera física, expresaban su obediencia y su arrepentimiento, llevando una ofrenda viva para ser inmolada en el altar de Dios. Ahora, el pecador se presentaba voluntariamente con una ofrenda en holocausto ante el altar de Dios. Para eso tomaba un toro de su propiedad, un ovillo o un cordero de su rebaño, evidentemente fuerte, limpio, sano. Era un animalito que había sido cuidado de manera especial para ese sacrificio. De esos animalitos que a veces uno tiene más cercano, ¿verdad? No, ya en esta época pues no tenemos ganado por ahí. Bueno, habrá quien tenga por ahí algo, ¿verdad? Pero
pues llegas hasta encariñarte a veces con los animalitos. Bueno, este era un animalito especial. Y a este lo va a presentar. Holocausto, del hebreo hola, significa sacrificio total, completo, exclusivo para el deleite de Dios. De manera que ninguna de sus partes podía ser tomada por el sacerdote. Ya ve que en algunos de los sacrificios se tomaba parte de la carne para alimento de los sacerdotes. En este caso no, era holocausto completo. Tampoco para el oferente, él tampoco podía tomar nada para sí mismo. Este holocausto tenía que ser consumido completamente sobre el altar hasta que se convirtiera en un puñado de cenizas. Para esto, el oferente debía presentar su ofrenda viva a los sacerdotes a la entrada del tabernáculo para su aprobación. Tenía que reunir las características que exigía toda ofrenda que se presentaba a Dios. Bajo el consentimiento del sacerdote, el oferente imponía sus manos sobre la cabeza del animal y él mismo lo degollaba, confesando su pecado para que su culpa y castigo fuesen transferidos a la víctima. ¿Se da cuenta? Muchos piensan que era el sacerdote el que llegaba. No, mi hermano, usted mismo sacrificaba a ese animalito que ofrecía. Enseguida, después de ser degollado por su propia mano, primeramente era desangrado. Ahí sí, la sangre que representaba la vida era esparcida sobre el altar por mano de los sacerdotes. Posteriormente lo desollaba, dividía en piezas, lavando todo, ¿verdad? Y el sacerdote era el que lavaba intestinos y piernas en agua limpia en representación de la pureza interior, el caminar santo que era aceptado delante de Dios. O sea, todo tenía un simbolismo. Finalmente, cada pieza, evidentemente esto trae mucho más trasfondo, mis hermanos, lo estoy haciendo rápido. Finalmente, cada pieza era acomodada minuciosamente por los sacerdotes y será quemada en el altar, consumido completamente, representando ¿qué? La consagración voluntaria del que se estaba presentando delante de Dios para ser perdonado. Por la gracia y misericordia de nuestro Señor, todo inmerecido, todo inesperado, ya no vivimos bajo esa sombra, sino a la luz de la redención, quien como el Cordero de Dios fue inmolado, ofrecido una sola vez y para siempre por tu pecado y el mío, mi hermano. De manera que al haber sido comprados a un precio tan alto, ahora el Señor, cuando te demanda algo, no te está pidiendo algo que no le pertenezca. ¿Sí me entiendes? Porque tú estás siendo ofrecido. ¿A quién le perteneces? A Dios. ¿Quién te compró? El Señor. ¿En dónde está la vida y la muerte? En las manos del Señor. ¿De quién es todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres, incluyendo tu familia? Del Señor. Así que, mis hermanos, el Señor no nos pide nada que no le pertenezca, porque además lo que Él nos está demandando es a Él mismo, porque Él es el que mora en ti. Él es el que va a ser acepto delante de Dios, bajo la comprensión también de que Dios no necesita nada de nadie. No necesita tus recursos, no necesita tus talentos, no necesita tu servicio. Lo único que desea es que sus hijos, ¿eres hijo de Dios? Lo único que desea de ti es que seas una ofrenda de olor grato, que presentes tu cuerpo, es decir, tu vida entera, como un sacrificio vivo y santo, porque Él es el que te provee de todo para que puedas ejercer tu fe y hacer todas las actividades que tienes que hacer durante tu vida cotidiana. De manera que en analogía a aquella ofrenda del viejo pacto, ahora en el caminar por este mundo, los verdaderos creyentes, ¿eres un verdadero creyente? Bueno, tú como verdadero creyente te vas a presentar diariamente en holocausto al Señor para ser degollado, muriendo al pecado, partido por el dolor del quebranto de estar alejado de Dios cuando tú de manera deliberada lo ofendes, te alejas, ser lavado, ser santificado por su palabra, aprender a negarte a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, como dijo el apóstol Juan,
y así presentar todo tu ser para ser consumido lentamente en el altar de Dios hasta convertirte en un puñado de cenizas. Un puñado de cenizas que no es atractivo a nadie, pero sí es un aroma grato a Dios. Ahí es cuando el Señor es el que te reconoce como ofrenda. Pero el mundo no te reconoce. ¿A quién le interesa un puñado de cenizas? A nadie. Pero para el Señor, ¿qué eres? Olor grato. ¿Y ustedes creen que esto es posible, mis hermanos? Sí, mi hermano. Parece un estándar muy alto, pero no. ¿Por qué? Porque al ser redimido has sido lleno del Espíritu Santo. Has sido sellado con su Espíritu Santo. Él está santificando tu vida y tu camino por medio de la palabra, camino a la glorificación final, porque tú le perteneces. Parece difícil de entender, pero mi hermano, el Señor ya hizo todo el trabajo. Lo único que tienes que es caminar con Dios. Regresando al holocausto, una vez que el animal era colocado en el altar, era consagrado y no era posible ya apartarlo de él, porque ya había sido de antemano apartado para él. Ya no había nada que darle a nadie. Todo era deleite del Señor. Levítico 27:28 dice: todo lo consagrado será cosa santísima a Jehová. Cuando tú te consagras al Señor, eres cosa santísima para Él, mi hermano. Esto indica que una vez que usted ha consagrado su vida al Señor, ya no puede tomarla de nuevo para sí mismo. Ya no se pertenece. Usted se podría imaginar a alguien que ha recibido tanta gracia discutiendo con Dios, regateándole santidad y obediencia. ¿Se puede imaginar a alguien así? ¿Y qué tal que llega aquel profeta Natán y dice: pues ese eres tú? Porque ahorita yo lo mandé a la imaginación a otro. ¿Se podría usted imaginar a alguien regateándole santidad y obediencia a Dios? Y dice usted: pues sí me lo puedo imaginar. Pues lo ve en el espejo todos los días, mi hermano. ¿Sí o no? Vuelvo a decirles, este no es un mensaje condenatorio. Es un mensaje para que usted se dé cuenta de la gracia de Dios, de lo que representó para usted y debe representar para usted el haber sido rescatado de la vida anterior, mi hermano, y de lo que ahora usted significa para el Señor. Nuestra consagración a Dios comenzó en el momento mismo que extendió su misericordia tocando tu vida. Por tanto, debes vivirla cada día sujetando tu voluntad a la suya. El Señor Jesús lo expresó así en Lucas 9:23, acompáñame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es consagración, negarse a sí mismos. Y una de las razones de más peso por la que muchos creyentes no desean consagrar su vida a Dios, evidentemente, es su temor a perder aquello que todavía conservan en el corazón, lo que todavía consideran sublime para ellos. Y no se dan cuenta que al conservar algo que formó parte de su vida mundana, de su carácter anterior, de considerarlo todavía importante para ellos esgrimir, además de causarles mucho daño, de afectar su entorno inmediato, pues ofenden a Dios y están evitando disfrutar su nueva vida en Cristo. El único afectado es el que desobedece. El único afectado es el que hace de lado el consejo de Dios. Romanos 14:7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Tu vida consagrada al Señor en vida, y cuando partas con Él, toda la vida con Él, toda la eternidad con Él. Porque del Señor, ¿qué? Somos. En otras palabras, cada momento, mi hermano, cada día que vives conforme a su voluntad, dentro de su orden, cumpliendo sus mandamientos,
eres una ofrenda a Dios, porque ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Ya no vives para ti, sino para Él y por Él. Donde el reconocimiento de tu pecado, tu arrepentimiento, tu rendición del alma, tu renuncia al ego, negación a tus deseos carnales, el apartar de tu mente esas emociones vanas, arrependencia a la sensualidad y las pasiones desbordadas, bueno, toda esa negación te abre un camino directo a la consagración. ¿Parece difícil? Se reduce a lo que dijo Jesús: si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Es solo eso, mi hermano. Y es decir, ¿nada más? Sí, nada más. Nada más. Quien no ha entregado verdaderamente el corazón a Jesús no ha entendido el valor de la gracia. No lo ha entendido. Una pregunta: ¿realmente vive usted en consagración a Cristo, quien le dio la vida eterna, entregándole su vida en ofrenda sacrificial? Considere la pregunta, solo considérela. Porque es lamentable ver muchos creyentes, incluso siervos, todavía con temor de perder el control de lo que jamás han controlado. Porque esa es una parte bien importante. Piensan que al entregar su vida, que al ceder su voluntad, están perdiendo el control. ¿Cuál control tienen si no pueden gobernar sus propios sentimientos? Si no pueden gobernar sus propias emociones. Sin embargo, están angustiados de lo que podría sucederles y dejan de hacer las cosas conforme a su manera de pensar y de vivir. No hay renuncia en ellos, creyendo que están más seguros bajo sus propias normas. Bueno, sí, pues eso dice Dios y está bien, pero pues yo pienso. Al Señor no le interesa lo que tú pienses, mi hermano. El Señor quiere que tú seas una ofrenda completa, porque el que le conviene, ¿a quién crees que es? ¿Y por qué entonces habrá quien esté más seguro bajo sus propios esquemas, sus propias normas? Porque su velado entendimiento no les permite discernir que cuando el Señor demanda algo no es para quitarnos algo, sino para darnos. Dios solamente desea remover lo que te hace daño, te quiere dar paz. Aquello que interrumpe tu relación con Él, aquello que pueda ser un obstáculo para cumplir el propósito de Dios. Por eso no crecen, por eso no maduran, por eso se quedan espiritualmente cortos, porque todavía tienen el corazón dividido. No hay consagración. Bajo ese parámetro, ahora considera de qué manera llevas tu vida personal. ¿Te entregas al Señor en verdadera santidad? Esto es apartado de lo que ya te apartó, apartado de lo que sabes que le ofende. ¿Te entregas en obediencia? ¿O puedes reconocer que todavía te reservas partes de tu vida? Porque esto también es honesto, pero para que te arrepientas. Puedes reconocer que te estás reservando todavía partes de tu vida, de tu carácter, que no deseas entregar. Solamente te recuerdo algo: el holocausto se quemaba hasta convertirse en cenizas, completito. ¿Crees que tú tienes que hacer lo mismo con aquel yo del pasado o no? Hasta convertirte en cenizas, mi hermano, que no le llaman la atención a nadie. Nadie se va a fijar en un montón de cenizas, yo te lo garantizo, pero vas a hacer un aroma grato al Señor y tu familia te lo va a agradecer, y la iglesia también. La consagración como resultado de la santidad y la obediencia son deseables a Dios. Se agrada del grato aroma que despiden las obras de sus hijos. ¿Pero por qué? Porque son las buenas obras preparadas anticipadamente por Él para que camines en ellas. O sea, no son ni siquiera tus obras. Efesios 2:10 dice: nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Y si me quedara yo en este párrafo, dirán, ¿ya ves que sí hay que hacer cosas? Sí, pero dice: para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. O sea, no son tus obras, ya las estableció el Señor y tú andas por esa senda.
Si te sales de la senda de las obras que Dios preparó anticipadamente para ti, ya no estás caminando con Cristo. ¿Sí se entendió? Estás ejerciendo tu libre albedrío, pero mal. ¿El libre albedrío para qué es? ¿Para pensar mal? ¿Para hacer lo que te da la gana? ¿O para que lo ejerzas en santidad, en justicia? Y ese es nuestro culto racional. ¿Por qué dijo Pablo que el culto debe ser racional? Porque debe ser presentado ante un Dios que tú reconoces como santo, o sea, sabes delante de quién te estás presentando. El contexto religioso de la época de esta carta a los romanos, había un contexto religioso, social, cultural en aquel tiempo, y el apóstol está demandando a la iglesia que presenten y que entreguen su cuerpo como sacrificio santo, porque debido a ese entorno anterior o el entorno que vivían en esas ciudades paganas, bueno, quienes se estaban acercando a la fe cristiana, pues todavía se estaban presentando de la manera como ellos, o pretendían presentarse de la manera como sabían. Venían influidos por falsas doctrinas, por filosofías, por tradiciones, por cultura, algo muy común en la actualidad. Bueno, él hizo alusión a una tradición pagana que prevalecía en las ciudades de Asia, donde en los templos, sobre todo en los de Afrodita, Venus, las deidades femeninas, estaban estas deidades, estos templos servidos por sacerdotisas, que finalmente no eran sacerdotisas, eran meretrices, eran mujeres, estaban al servicio de los hombres que llevaban las ofrendas. Entonces ellos llevaban su ofrenda física al altar, llevaban dinero, llevaban recursos, llevaban todo lo que tenían que llevar y accedían sexualmente a estas mujeres. Así es como presentaban su ofrenda. Imagínense la aberración, de tal manera que el culto sacrificial a sus dioses era con todo tipo de excesos. Pero ahora, al haber tomado la decisión de seguir a Cristo, bueno, Pablo enfatiza ese contraste de estar delante de un ídolo que nada es, a presentarse ante el único Dios soberano y santo. Y le está diciendo, ya no como antes, ya no es así. Por tanto, al convertirse al cristianismo, sus vidas deberían ¿de qué? De cambiar, en todos sentidos, incluidos aspectos ceremonial religioso. Ahora iban a ejercitar su fe, pero de una manera diferente, en santidad, en consagración a Dios. Hermanos, antes de Cristo muchos vivimos bajo esos patrones de vida. El Señor nos rescató de una vana manera de vivir realmente. Sin embargo, ¿cuántos todavía continúan viviendo con un pie en el mundo, argumentando cualquier cantidad de justificaciones, que ninguna es válida delante de Dios? Aquí no se trata de que me enseñaron mal, o que mi pasado fue muy difícil, o que las cosas no son como yo las esperaba. No, mi hermano, si tú consideras un hijo de Dios, tienes que entender que el Señor hizo una nueva criatura. ¿Eres una nueva criatura? De tal manera que no hay pretexto para no caminar consagrados a Dios. Jesús jamás dijo que iba a ser fácil seguirle, no lo dijo. Al contrario, siempre enseñó a los discípulos y a la iglesia que habría pruebas, aflicciones que habríamos de aprobar, tentaciones que por la naturaleza tendríamos que rechazar. Así que no se puede jugar con la santidad de Dios, mis hermanos. Dios no puede ser burlado. Por tanto, cuando presentamos nuestra vida apartada de pecado a Dios como culto racional, estamos rindiéndonos. Esta es una rendición inteligente, razonada, culto racional. ¿Sí sabes delante de quién te presentas todos los días? Desde en la mañana, mi hermano. Desde cómo te despiertas, cómo bendices o cómo maldices. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde está puesto tu corazón? No se trata de formar parte de una consagración, de una congregación, no. De asistir sistemáticamente a cultos de la iglesia, servicios, estudios, o de servir por servir, hablar cristianés y cantar alabanzas, levantar las manos, sentarse a escuchar un sermón. Si bien congregarse es bueno, es un deber cristiano,
Alabar y adorar al Señor es digno de Él. Aprender su palabra es necesario para nuestra edificación, sí, pero nuestro culto racional no se puede limitar solamente a eso. La vida consagrada se vive todos los días, en todo lugar, porque podemos estar bien aquí, sentirnos bien, vernos bien, aún servir a los hermanos. Pero qué más importante es que nuestra devoción al Señor se haga evidente. ¿Dónde? Dígame dónde. En todas partes. ¿Comenzando dónde? En su casa. Por eso Pablo, después de la exhortación, da el consejo. Romanos 12:2. No nos deja así como diciendo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mire, la regeneración nos permite ser dirigidos por el Espíritu Santo. Nos hace sensibles a la comprensión de su palabra. Y esto nos lleva a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. Pero no como una comprensión intelectual de los mandamientos de Dios. A veces pensamos que la comprensión intelectual es suficiente, pero le voy a decir algo. No se necesita una mente renovada para saber que difamar, matar, robar, fornicar, adulterar o codiciar la mujer ajena es malo. No se necesita una mente renovada para eso. Eso lo sabe cualquiera. Por eso quienes delinquen o quienes cometen un pecado lo hacen a escondidas. ¿Sí se da cuenta? Porque saben que no es correcto y que va en contra de la voluntad de Dios, o simplemente que les va a causar problemas. Aquí se refiere la renovación de la mente a verdaderos cambios en tu manera de pensar, que por consecuencia van a dar cambios en tu manera de vivir, por el entendimiento que ya tienes de la palabra de Dios. Y eso va a producir en ti una verdadera redirección de vida. Vas a ser siendo santificado. Este es un proceso, es un caminar. Por tanto, la renovación de la mente se forja a través del conocimiento de la palabra, la oración, el discernimiento que te brinda el Espíritu Santo, y esto te va a llevar a una transformación de vida, a madurar espiritualmente. Y esto es importante porque necesitas ser sensible a la voz de Dios, no de los hombres, no de las doctrinas que te engañan, no de lo que te seduce por internet. Entonces, ¿el consejo qué es? No te amoldes a las costumbres, los hábitos, las filosofías, los argumentos que predominan en el mundo. Mire, mi hermano, usted puede vivir una vida piadosa, pero si usted se pone a fijar su entorno, o sea, a fijarse en el entorno, siempre va a haber algo que lo quiera seducir. Bueno, sí, estamos viviendo bien, somos un hogar cristiano, entonces, pero mira esa familia o mira esa persona y pues le va bien y alguien le llama, la comadre, el metiche, el que sea, ¿verdad? Y, no, hombre, pues hazle de esta manera, pues además, ¿por qué nada más Dios? ¿Por qué no, tú mira así las cosas o decreta, ándale, mira. Y ahí te empiezas a ir, te estás conformando al mundo, a cualquier pensamiento, cualquier influencia. Y eso, mi hermano, te va a hacer caer, te va a desviar. Esto descubre al hombre que por naturaleza tiende fácilmente a imitar. Somos imitadores natos, pero de lo malo. Buscar lo que satisface los sentidos. Eso afecta a tus sentimientos, afecta a tus emociones y definitivamente va a afectar tus decisiones y tu conducta, porque estás mirando los modelos del mundo. Y cuando un creyente se amolda a los criterios del mundo, aunque se presente como cristiano, se sigue viendo como quien no conoce a Dios. Sin embargo, el mundo sí lo reconoce. Todavía no es un puñado de cenizas. Todavía tiene algo agradable que darle al mundo. Por eso el mundo te busca, por eso el mundo te conoce, te llama por tu nombre. Pero cuando el mundo te rechaza, cuando no eres agradable a nadie, ¿qué dices? Pues voy a estar solo. No, no vas a estar solo, mi hermano. Tienes a Dios y tienes una meta. Y te voy a decir algo, no eres tú el que vas a rechazar a las personas. Tu testimonio, tu conducta nueva va a hacer que la gente se aleje de ti. Porque hay quien piensa, no, pues entonces voy a tener que quedarme sin relaciones, ya no voy a tener. No, y no va a ser por ti.
Empieza a cambiar tu manera de pensar y de vivir. Empieza a no querer agradar al mundo, aunque se presente como luz, y ellos mismos te van a dar el cortón, ¿sí o no? ¿Cuántos han perdido familia, amigos, porque son fieles a la palabra de Dios? Pero cuando todavía, ¿por qué cree que es? Pues porque todavía trae el olor. Bueno, todos tenemos el olor al chiquero que salimos, pero hay quienes lo tienen más fuerte. Todavía tienen un pie ahí. Y en esa condición, mis hermanos, además de ser un riesgo espiritual para ti mismo, no vas a impactar a nadie como hijo de Dios. Antes, con tu conducta vas a estorbar a los que no conocen la verdad o hacer tropezar a los débiles en la fe. Y tú no estás para hacer eso, para ser tropezadero, sino para edificar. Conformarse al mundo no da evidencia de la dirección del Espíritu Santo y te convierte en alguien que trata de expresar solamente una débil fe. Una infructuosa vida religiosa que niega con sus hechos la verdad de Cristo. De ahí la importancia de la verdadera consagración que obrará cambios radicales en tu vida, y esto te va a permitir comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Se fijan? Ya vamos para allá, vamos por el final. ¿Cómo comprobar? Es decir, ¿cómo experimentar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en tu vida? No hay fórmula, no hay ley, solo significa aceptarla y obedecerla. ¿Quieres comprobarlo? Oigo, ¿quieres comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Escúchala, acéptala y obedécela. ¡Qué rápido! ¿Se podrá? ¿Lo vas a hacer? Señor, yo nada más les di el aviso. Cada quien se embarca como quiere. De ahí la necesidad de ofrendarte voluntariamente a Dios, mi hermano. Porque solo cuando te entregas así, el Espíritu Santo te va a transformar desde lo más profundo del alma hasta que se haga evidente el cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida. Porque esto es un caminar con una meta. De manera que, gracias a Dios, mis hermanos, quienes creemos en el Señor Jesús y su obra regenerativa, que tenemos una nueva vida, la garantía de su dirección espiritual y también un lugar eterno en los cielos. Por tanto, si tu mente no es la mente de Cristo por causa de la carne, acuérdate que ocuparse de la carne es muerte y ocuparte del Espíritu es vida y paz. Y solamente cuando tomas la decisión de entregarte de esa manera, podrás ver ahora con la mirada de Jesús, pensar con la mente de Cristo, y todo aquello que considerabas valioso ahora lo vas a ver como escoria. Todo lo que te daba temor ahora lo vas a amar, como Pablo, cuando dijo que todo lo que en el pasado había sido para él sublime, valioso, ahora le parecía basura. Aquello que odiaba, ahora lo amaba. Aquellos que perseguía, ahora murió por ellos. Y todo por la excelencia del conocimiento de Cristo. Disfrutar de las bondades de sus misericordias. Por eso Él estaba dispuesto a rendirlo todo. Conclusión, amados hermanos, la verdadera consagración a Dios nos transforma y nos renueva cada día. La unidad con el Padre nos permite conocer su voluntad. El Espíritu Santo nos capacita y discierne la palabra para obedecerla. Y una mente renovada por Cristo nos permite comprender y someternos al consejo de Dios. Acompáñeme a orar. Si gusta usted, si Dios le ha llamado la atención el día de hoy, le ha hablado, si cree usted que hay cosas que hay que entregar, si usted se da cuenta que hay mucho que caminar, si el Señor le ha demandado algo, levante sus manos al Señor y dígale: Señor, gracias por tu gracia. Gracias porque en ti lo tenemos absolutamente todo.
no has escatimado absolutamente nada para que nosotros podamos consagrar nuestras vidas a ti, Señor. Nos trajiste del oprobio, del lodo, nos trajiste con lazos de amor. Ahora nos formaste en un cuerpo, ahora nos diste un nuevo nombre, ahora nos diste una nueva naturaleza, para que con tu consejo, con tu santificación, podamos consagrar nuestras vidas como un holocausto completo, que se queme constantemente, elevando un aroma grato de obediencia, de santidad, que te dignifique, Señor, que sea grato a ti. Convertirnos en un puñado de cenizas que quizás para nadie sea importante, pero que para ti va a ser lo más grato. Ver que tus hijos tomamos la decisión de negarnos, de rendirnos, de humillarnos, de sacrificar el ego, el yo. Que estamos aceptando el reto de un cambio, de una transformación. Y que es posible porque tú eres el que la das. Tú eres el que pones ese querer, ese hacer. Tú eres el que hiciste la obra completa, Señor. No nos dejas a nosotros sino solamente el rendirnos y obedecer. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el consejo diario que nunca llega a destiempo. Y aquí está nuestra vida, aquí está nuestro corazón. Lo postramos delante de ti, entendiendo que aún mucho falta por remover, pero que tenemos esa disponibilidad. Estamos dispuestos a remover esas cosas que nos están haciendo daño, que te ofenden, que lastiman a nuestra familia, que nos apartan de tu caminar. Gracias, Padre eterno. Gracias por todas tus misericordias. Lleva con bien a mis hermanos a sus hogares. Guárdales de todo mal, Señor. Pero lo más importante, que se decidan a la consagración a ti, Señor, delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.